Hoy vivimos en un mundo de espectáculo. Todo el mundo busca el próximo espectáculo para sentirse bien, para sentirse entretenido. Puede ser deportes como el Champions, puede ser algo de concierto como música, puede ser hasta dramas. Hay toda una gama de espectáculos. Pero la iglesia no es muy diferente. Venimos al salón cada domingo para el próximo espectáculo. Nuestros cultos se centran en espectáculo musical. Se espera que la agenda de la iglesia sea espectacularmente repleta de actividades en que podamos participar. Venimos a escuchar mensajes espectaculares que tanto admiramos, pero que pronto olvidamos. Tenemos que ser en nuestra programación tan atractivo para poder atraer a otros. Pero nadie toma el tiempo de preguntarnos, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Cuál es su relación con Jesucristo? ¿Es usted un verdadero cristiano o solo un religioso? Amós, si estuviera hoy día en el año 2022 entre nosotros, no cambiaría su mensaje para nada. Porque la situación que encontró en Israel es la misma que encontramos hoy. Y nos pide hacer el mismo examen. ¿Somos cristianos verdaderos? Pregúntese 3 preguntas claves. Examínese si está en la fe o no. La primera pregunta, ¿no se da cuenta de que Dios es santo y justo? ¿Que Dios llama a cuentas al mundo entero? Eso lo vemos en los primeros 2 capítulos de Amós. El mundo no escapará del juicio de Dios. Todo está bajo la autoridad de Dios. Hay un momento de rendición de cuentas. No piense que puede actuar con impunidad. Nadie en el mundo pagano escapará del juicio de Dios. En el tiempo de Amós, a Siria, a Filisteos, los de Fenecia, los de Edom, los de Amón, los de Moab, dice Dios, no revocaré su castigo. Todos los países alrededor de Israel. Vemos a tanta corrupción, violencia, crueldad, egoísmo aparentemente sin freno en este mundo. No tenemos que ir muy lejos, aquí mismo lo vemos. Alrededor de nosotros podemos sustituir a otros países como Nicaragua, como Venezuela, como cualquier otro país que sentimos que es opresor. Vemos al hombre desafiando abiertamente las normas de Dios. Vemos al mundo rechazando a Dios mismo, viviendo solo por Él. Estamos de acuerdo que Dios debe juzgar a este mundo tan malvado que hace semejantes cosas. Ellos se lo merecen. Pero tampoco nadie de los que profesan ser hijos de Dios, que profesan ser creyentes, sin evidencia en su vida, escaparán de su juicio. Muchos han crecido en una iglesia, han asistido a los cultos regularmente, han participado en actividades en la iglesia, tal vez aún se han logrado bautizarse, pero su vida no da evidencia de ser un hijo de Dios. Y las mismas palabras de ellos vienen, no revocaré su castigo. Los que dicen poseer la palabra de Dios deben vivir en sumisión a la palabra de Dios. Pero los que profesan ser hijos de Dios menosprecian la palabra de Dios, ni la toman en cuenta. La ven como opcional, como un adorno en cuanto a la dirección de su vida. No la consideran lo más importante, no la consultan en cuanto a las decisiones de su vida. Les importan más las tradiciones humanas que la misma palabra de Dios. Dicen, eso no me toca a mí. Yo puedo escoger a lo que voy a someter. Lo demás no es importante. Solo orar una oración, eso es lo importante, pero lo demás no importa. También los que profesan ser hijos de Dios, pero no practican la palabra de Dios. Quieren ser influenciados por la palabra de Dios, pero no la quieren obedecer. Leen la Biblia como si fuera cualquier libro, sin autoridad, sin obligaciones, sin injerencia en las prácticas de su vida. Adoptan la manera
del entorno, de la sociedad alrededor, y dicen, eso es la forma que debe ser, así debe ser, así tiene que ser. Y la palabra de Dios lo hacen a un lado. Y sobre tiempo, ellos profesan ser hijos de Dios. Ellos no están bajo el control de la Biblia. Se desvían intencionalmente de la palabra de Dios. Dios dice que dar, ellos dicen acumular. Dios dice servir a otros. Ellos dicen que otros no sirven a nosotros. Dios dice humildad. Ellos dicen yo primero. Y sobre tiempo sustituyen la palabra de Dios por sus tradiciones y sus convicciones y llevan sus familias tras ellos. El hecho de no vivir en sumisión a la palabra de Dios se hace evidente en su conducta. A decir que somos gente de la Biblia, pero no vivimos en sumisión a ella, ciertas características se hacen evidentes en la vida. Esas características toman el trono que solo le pertenece a Dios. Se ve evidencia de injusticia en la vida, en la forma que tratan a otras personas. Se revela una actitud de superioridad que le justifica tratar a los demás como inferiores. Se ve la evidencia de la inmoralidad en su vida. Vivan de la forma hedonista, dado a sus propios placeres. Condenamos las de extorsión, explotación, desenfreno, pero no se limita ni los pensamientos de su mente. Buscan los placeres del mundo. Sexo, alcohol, drogas, es lo que normalmente hablamos, pero la fama, el reconocimiento, de sobresalir y a veces hasta la comida sin someterse a lo que Dios dice al respecto. Se ve evidencia de hipocresía espiritual. Saben todo lo que Dios ha hecho, saben todo lo que Dios ha dicho, pero insisten en vivir en una manera opuesta a lo que Él ha indicado. Es como tener un hogar cristiano, crecer en la enseñanza de la escuela dominical, tener la oportunidad de la formación en un grupo de jóvenes, de contar con la disciplina y amonestación del Señor, rodeándoles como adultos, y luego vivir de otra manera. No someterse a la palabra de Dios que supuestamente poseen, que tienen en su posesión. Dios intervendrá para limpiar y purificar a los que son verdaderamente suyos. Dios ama a los suyos y no dejará de intervenir en su vida para conformarlos a su voluntad y a sacar los profesantes que no son de Él. Segunda de Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Se ha examinado últimamente? ¿Se ha apartado tiempo para estar a solas con Dios y con su palabra? Y le ha dicho, Dios, examine mi corazón para ver si soy realmente suyo. Para ver si mi profesión iguala a mi realidad. Dios perdone nuestra superficial, fácil, orgulloso, sin columna vertebral, evangélico, cristianismo, donde solo memorizamos 5 versículos. Y Dios dice, no estoy preguntando sobre 5 versículos. Le estoy preguntando de su gratitud, de su pureza moral y de la realidad espiritual de su vida. Le estoy preguntando, ¿es usted de verdad? Entonces la primera pregunta, ¿no se da cuenta de que Dios es santo y justo? La segunda pregunta, ¿no se da cuenta que Dios continuamente, está llamando a los suyos? Eso lo vemos en Amós capítulos 3-6. Dios nos llama a la realidad. Cuando su pueblo vive en un mundo de fantasía y fábulas, Dios les dice que es tiempo de despertar, de darse cuenta de lo que realmente está pasando. Nos llama a escuchar. Dice en Amós 3:1-2, oír esta palabra. Oír esa palabra que ha hablado Jehová. Es como dijera, ¿me está escuchando? ¿Cuántas veces tengo que decirle esto? Que ponga oído a lo que yo he dicho.
Escuchen lo privilegiados que son. Son adoptados, parte de mi familia, redimidos de la esclavitud de pecado por la gracia, elegidos desde la fundación del mundo a una comunión e intimidad conmigo. Esos son los privilegios de la fe. Escuchen también el castigo que les espera si siguen en desobediencia. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Por ser hijos de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre no va a tolerar a hijos malcriados. No permitirá que seamos malcriados. Ama a su pueblo tanto que no les permite ignorarlo, despreciarlo, vivir como vivían los paganos en su alrededor. Dios no tolera pecado en el cuerpo de Cristo. Escuchen quién les habla. Este es el Dios del universo, el todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que les estoy hablando. Como Dios dijera, el pecado entre mi pueblo es intolerable. La justicia de Cristo que les di es para vivir en santidad, no para vivir en impunidad. Si estamos verdaderamente en Cristo, Dios no nos va a anular el pacto de salvación. Ha iniciado una nueva obra en nosotros y ha habido fruta en la vida. Tal vez se ha desviado, no está amando a Dios con todo su corazón. La Biblia se le ha vuelto un libro seco, no quiere comunión con los santos, es argumentativo, tiene un espíritu amargado. ¿Ha perdido usted la salvación? No, pero sí traerá Dios su juicio sobre los que dicen ser suyos. El juicio de Dios purga a los que no son verdaderos, pero purifica a los que son familia. Mire lo que dice en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios está diciendo, oigan, escuchen, esto es real, esto no es un juego. Dios nos llama a la realidad, nos llama a escuchar, nos llama también a pensar en las implicaciones de seguir nuestro propio camino. Dios es el autor del juicio que ciertamente vendrá. Cuando Dios está por intervenir en juicio, habla una advertencia. Mire, las amenazas de Dios no son frívolas, no son solo para decir palabras, las palabras de un Padre soberano. No es un padre que amenaza y luego no las lleva a cabo, sino un Padre que habla y actúa. Dios no puede ser burlado. Su voluntad es suprema. Debemos ser las personas que Dios quiere que seamos. ¿Soy la persona que Dios quiere que sea? Vivir la vida en neutro no es su voluntad. También debemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Estoy uniéndome a lo que Dios está haciendo o estoy haciendo lo que yo quiero? Además, debemos encargar nuestras vidas a Dios, quien gobierna providencialmente. ¿Tiene Él la preeminencia en mi vida? Miren, hermanos, sus amenazas no son frívolas y nadie podía burlarse de Él. Nos llama también a entender las advertencias del Señor. Si Dios nos ha advertido, ¿debemos callar sus palabras? No podemos cuando su juicio es inminente. Todavía hay un momento de oportunidad para el creyente desobediente. Pero la paciencia de Dios no espera indefinidamente. Dios nos llama a actuar inmediatamente, a tomar la oportunidad de renovar nuestra relación con Él, porque su juicio, su castigo, no tarda. Dios advierte que nuestro pecado nos aísla de Él. No solo nos llama a la realidad, pero también parte de eso es que nuestro pecado hace una separación entre nosotros y Él. Dios a veces, y para cumplir su propósito, tiene que volver en contra de su propio pueblo. Lo hace para castigar su pecado y para corregir su mal camino. Dios mismo interviene con castigo y disciplina en nuestra vida de desobediencia. En Hebreos 12:5
Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no tolera rebelión. Nos castiga por nuestra indiferencia. Tiene que alinearnos como un buen padre. Sus lugares seguros, sus refugios, ni tampoco su religión de fachada puede protegerse del castigo de Dios, de su ira contra el pecado. No es porque Dios haya perdido su poder, sino porque ya nosotros no conocemos su presencia en nuestra vida. Nuestro pecado nos ocasiona este castigo de aislamiento. El pecado de la ausencia de justicia en nuestra vida nos ha hecho separación de Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios jugar con la justicia y decir que no importa, no importa? La pérdida de apetito espiritual nos ha hecho separación de Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios pasar la vida sin un corazón enfocado, preocupado en Dios, en su voluntad para su vida? La traición a la palabra de Dios nos ha hecho separación de Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios no seguir las instrucciones y imponer sus propias ideas? Empieza a distorsionar, a inventar y adaptar a la Biblia a los tiempos. Y eso hace una separación entre nosotros y Dios. Dios indica que hay un momento cuando no habrá marcha atrás. Cuando hemos usado nuestra influencia para excluir los aspectos espirituales de vida. Y más bien preocuparnos con lo físico y material, exaltar nuestro status quo en nuestra importancia por medio de despreciar a los que sirven en la sociedad. Esforzarse en sobresalir a costo de lo demás. ¿Cómo puede un creyente llegar a este nivel? Cuando se juega la religión, innovando con la moda del día, practicando lo que Dios no ha establecido, haciendo ritos vacíos sin significado. ¿Cómo puede un hijo de Dios participar en una religión de fachada después de todo lo que Dios ha hecho por él e ignorar la relación que Dios quiere tener con él? Dios convoca una reunión y no pueden escapar. Una reunión de rendir cuentas y recibir juicio y castigo, pero también gracia y misericordia. Dios lamenta la situación de sus hijos desobedientes. Lamenta la desolación que les tendrá que infligir por causa de su desobediencia. Lamenta la humillación que tendrá que proporcionar por causa de su orgullo, por causa de su rebeldía. Dios suplica que sus hijos lo busquen, que le busquen a Él en vez de buscar el edificio donde la gente reza, canta himnos, practican la rutina de adoración, pero en todo lo que hacen solo están demostrando a los demás qué tan religiosos son. Cuando se sustituye la importancia de Jesús por la existencia del lugar, se pierde el propósito del lugar y dirige las almas a una religión vacía y a la perdición. Que buscan a Él, que busquen el bien y no el mal. Busquemos los hechos que reflejan la realidad de nuestra fe. El problema con los santuarios era que en el tiempo de Amós y en nuestro tiempo es que ofrecieron el cielo sin santidad. Ofrecen esperanza sin santidad. Ofrecen significancia social sin realidad espiritual. Era solo el sello sobre la de aprobación sobre la mundanalidad y corrupción de la sociedad alrededor. Esto no es de Dios. Mire, Dios no se deja engañar. No se deja engañar por su acumulación de datos bíblicos. Los datos no equivalen a una relación personal con Él. Puede ser expertos en los datos bíblicos, no significa que tienen una relación personal con Él. No se deja engañar por su preocupación de la programación. La cantidad de sus actividades religiosas
de los innumerables ritos que uno hace, no equivalen a tener una relación personal con Dios. Dios requiere una relación personal con Él, en que corre el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. ¿Cómo está su vida con el Señor? Dios aborrece lo que no es real. Aborrece religión de fachada que no se fija en la condición espiritual de la persona. Aborrece expresiones vacías. Aborrece la fe en una caja con limitaciones hechas por usted. Aborrece la obediencia opcional. Aborrece una espiritualidad que es inútil, que no logra nada. ¿No sabe usted que Dios siempre le está llamando? Que Dios siempre está continuamente llamando a los suyos. ¿Lo escucha? Dios, ¿no sabe usted que Dios es santo y justo? Y la última pregunta, ¿no sabe usted que Dios, que la paciencia de Dios no es eterna y su juicio justo es inevitable? Podemos hasta sentir las lágrimas de Amós. Hay juicios que Dios pospondrá por motivo de intercesión. Por su gracia, Dios retiró un juicio devastador de langostas en respuesta a la intercesión de Amós. Pero Israel no volvió a Dios. ¿Cuántos juicios de nosotros ha retirado Dios, aunque no nos hemos arrepentido de nuestra superficialidad? Por su gracia y misericordia, Dios retiró un juicio de fuego arrasador. Aún así, Israel insistió en seguir su propio camino. ¿Cuántos juicios de Dios ha sido retirado de nosotros, aunque seguimos en nuestra rebeldía egoísta contra Él? Hay juicios que Dios pospondrá por motivo de intercesión de otros. ¿Quién está orando por usted? Pero hay juicios de Dios que no son alterables ni por mucho intercesión. Aquí está el juicio de medición, la plomada de albañil. Dios medirá nuestra rectitud, nuestra integridad. Y ese juicio no se retira, es un hecho. Esta medición no es arbitraria a las normas del mundo. No se puede ajustar a nuestro gusto. Dios nos medirá contra la norma de sí mismo. Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. Dios medirá nuestra vida de santidad, no contra nuestro mejor esfuerzo, sino contra su propia santidad. Somos santos como Dios es santo. Dios medirá nuestro amor, no contra nuestros sentimientos, sino contra su propio amor. ¿Amamos como Dios ama? Dios nos ha redimido, nos ha dado su palabra para indicarnos cómo vivir, cómo se medirá su vida en cuanto a rectitud, en cuanto a la santidad, en cuanto a la integridad. ¿Cómo se medirá su relación con Dios? ¿Llena de actividades superficiales o caracterizada por una profunda e íntima relación con Él? Solo los que viven conforme a sus normas que pueden ser considerados como su pueblo. Los que no dan la talla no serán tolerados más. La paciencia del Señor ha llegado a su fin. Hay este juicio de medición, pero también hay un juicio que no se posterga más. El canastillo de fruta madura. Dios indica que su paciencia se acaba. Como el fruto no madura más, sino empieza a descomponerse. Dios no esperará más para que nos compongamos. Esto es escalofriante. Es el fin del camino. Es como Dios dijera, está bien, adelante con su propio camino. No me escuchan, no me hacen caso, no me adoran, dan espaldas a mi voluntad. Ahí vemos a Romanos a 1:24. Por eso Dios los entregó a las consecuencias de su camino. Y Dios
le entregará a usted a las consecuencias de su camino si no aprovecha de la oportunidad que Él le está dando. Si usted es un cristiano profesante, dependiendo en sus ritos, en su participación, en actividades para dar la impresión de que sea cristiano, ya se termina el juego. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Su oportunidad de recibir a Jesucristo de verdad se termina. Hoy es el día de la salvación. Nadie tiene garantizado mañana. Si usted es un cristiano que insiste en la desobediencia, el Padre amante le disciplinará. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios también le puede entregar a las consecuencias de su desobediencia, como vemos en 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso suena extremo, pero si nuestra rebeldía es extrema, Dios puede tomar esos pasos extremos. Dios no tolerará a hijos malcriados que ponen ganancias sobre la compasión, que ponen ganancias sobre la adoración, que ponen ganancias sobre la honestidad, que ponen ganancias sobre el valor de las personas. Estos no son características de un hijo de Dios. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Amós en el año 2022 es tan contundente como lo fue en el 8º siglo antes de Cristo. Dios no está buscando que le impresionamos con todo lo que nosotros podemos hacer por Él. Esto no es el cristianismo de Dios. Es una religión edificada sobre la base de obras vanas, repugnantes a Dios. En Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este tipo de religión no le puede salvar, porque se basa en usted mismo, y Dios no lo tolera más. Dios busca que le entreguemos incondicionalmente toda nuestra vida, para que Él la transforme y la utilice para su gloria y para su propósito. Él quiere limpiarnos para que llevemos fruto, su fruto. Este mundo de cristianismo programado hasta el sumo para entretener, de espectadores desinteresados, de conveniencia, formado a nuestros gustos, a nuestros criterios, está en un contraste radical a la relación personal, íntegra e íntima que Dios está formando en sus hijos verdaderos. ¿Cuál tipo de cristiano es usted? Termino con 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Oremos. Padre, es una pregunta muy pertinente a nuestro tiempo, muy importante en nuestra vida. Padre, no podemos jugar contigo, no podemos engañarte. Te pido, Señor, que cada uno que nos examinemos a nosotros mismos para ver si es realidad en nuestra vida. Eso es lo que importa, no todo lo demás. En el nombre de Jesús. Amén.